Bueno, Mauricio, pues ahí están los balances, 2 años ya del gobierno Petro. Por supuesto se escuchan voces de todo lado, de todas las orillas, cada cual como con sus percepciones y sus opiniones, pero uno sí podría decir que hay consensos en algunas cosas, como por ejemplo lo que viene pasando en materia de reducción de la pobreza, una senda que se venía recorriendo, pero coinciden muchas voces en que se ha continuado en este gobierno. Otra, que ha cumplido también el presidente con esa promesa de campaña de los subsidios a los adultos mayores, esa también la exaltan mucho, y la impopular pero obligatoria y necesaria de cerrar esa brecha en el Fondo de Estabilización de los Combustibles. Digamos que en esos 3 puntos uno ve que las diferentes voces dicen sí, por ahí la cosa ha fluido bien, e importante que el presidente por segunda vez reconoce que la corrupción sí ha permeado su gobierno. De acuerdo, Paula, yo creo que esos logros que se han mencionado son los que en general el grueso de los analistas tienen consenso acerca de que son los grandes avances. Por una parte, la reducción de la pobreza, que depende en realidad de 3 cosas: del crecimiento económico, porque ese es el que genera empleo, y el empleo genera ingresos laborales, que según el DANE es lo que más ha incidido en reducir los niveles de pobreza, con el pequeño asterisco, o de pronto no tan pequeño, que el crecimiento económico se ha venido al suelo. Es decir, así como se redujo la pobreza el año pasado, producto del crecimiento del año antepasado, es previsible que este año las cosas no vayan a estar tan bien. Pero es un logro que hay que anotar también el aumento de la mesada pensional para 3 millones de colombianos mayores que viven en dificultades económicas muy serias. Pero fuera de eso, lo que Paula menciona, que es bastante técnico, pero que mucha gente dice ha sido clave para las finanzas públicas, y es el reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios del Combustible con medidas impopulares, subiendo el precio de la gasolina primero y subiendo el precio del diésel. 3 cosas claves que ha hecho el gobierno que le han salido bien. Paula menciona que la corrupción es uno de los lunares. Yo diría, por supuesto, la corrupción es un lunar de este gobierno, ha sido lunar de otros gobiernos. Hay gente que se dedica al ejercicio un poco fútil, pero en todo caso atractivo, de decir: los escándalos de corrupción de los gobiernos anteriores costaron tantos billones, los de este cuestan tantos billones. En este caso hay un escándalo de corrupción mayúsculo que tiene que ver con la unidad de protección y prevención de riesgos, pero de prevención de riesgos y desastres. Pero aparte de eso hay un problema serísimo en el gobierno que tiene que ver con la seguridad. Es cierto que ha bajado la tasa de homicidios y el presidente así lo destacaba en su discurso, pero paralelamente el nivel de secuestros y el nivel de extorsión y la expansión de los grupos al margen de la ley, tanto territorial como en número de hombres, ha sido de niveles absolutamente preocupantes, y en sectores del país verdaderamente inquietantes, porque la población está sometida por estos grupos al margen de la ley. Por lo tanto, unas de cal y otras de arena, en medio de algo que señalaba el doctor Ariel Ávila, creo que con mucho acierto: la incapacidad de ejecución de este gobierno. Cambie ministros, en niveles de inversión muy por debajo de lo que deberían tener en su momento, niveles de gestión que en algunos ministerios se notan, pero en la mayoría no se notan, y con esa incapacidad de gestionar algún tipo de política pública eficientemente, pues los logros se van disminuyendo cuando el tiempo va pasando dentro del cuatrenio del presidente Petro.